Le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado del día de hoy, el ingeniero Tobías Crespo, diputado por la circunscripción número 2, miembro de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, vicepresidente de la Comisión Permanente de Tecnologías de Información y Comunicación y miembro de la Comisión Permanente de Energía y además amigo de Síntesis. ¿Qué tal, ingeniero? ¿Cómo le va? Bien, Marcela, buenos días. Estamos muy bien, saludado también a los televidentes, a Michelle y a Rafael Grullón. Encantado de tenerlo aquí. El placer es nuestro. Entonces, ¿cuándo que viene la próxima sesión de los asambleístas? Sí, los asambleístas hemos sido convocados para el próximo viernes a las 10 de la mañana para pues terminar de sancionar en segunda lectura el proyecto o la modificación al artículo 124 de la Constitución de la República, y luego de esa sesión de la Asamblea Revisora pues estamos convocados para el sábado, para ya la proclamación oficial de la nueva Constitución, luego de pasar estos 5 días, como establece el reglamento que se aprobó la última vez que se reunió la Asamblea Revisora, que fue en el año 2010, y se aprobó un reglamento en el cual lo establece, y tenía su lógica porque estamos hablando de que la Constitución del 2010 pues fue una Constitución donde casi fue una nueva Constitución, se modificaron varios artículos, lo que significa que dándole cumplimiento al reglamento de los 5 días entre primera lectura y segunda lectura, pues el viernes a las 10 de la mañana estaremos convocados ahí de nuevo. ¿Para qué sirven esos 5 días? Bueno, los 5 días generalmente que se da entre una son lectura de y ley, otra, ¿verdad? Pero de se hace reglamento, algo. pero en el caso de la Cámara de Diputados y del Senado, el reglamento es parte de la Constitución y parte de la ley, porque nos rige a nivel interno y rige los procedimientos para la aprobación de una ley. Okay. En ese sentido, ese tiempo generalmente se utiliza para que las comisiones que se aprobaron en la misma Asamblea Revisora, se aprobó una comisión de estilo que pudiera estar dándole la redacción correcta, y también una comisión de auditoría y de verificación. Es decir, que esos 5 días, esas 2 comisiones que fueron conformadas dentro de la misma Asamblea Revisora, pues tienen el plazo para, por un lado, la comisión de estilo, darle todo el formato y el estilo correspondiente a la nueva Constitución, y por el otro lado, la comisión de auditoría, pues verificar que se cumpla con todos los aspectos de las técnicas legislativas, de que no se viola la Constitución y todo lo que tiene que ver con auditar realmente lo que se aprobó el día de la sesión de la Asamblea Revisora. Cuando escuchamos las declaraciones de la presidenta del Senado, posterior a la aprobación en primera lectura de la reforma a la Constitución, y ahora las suyas de que el sábado ya se anuncia la proclama, nosotros, o sea, ya es un hecho la reforma a la Constitución, ya esto no debiera, esto de anunciar para el sábado la proclama, no podría darse, no se han dado nunca los casos de que la Constitución no fuera aprobada en segunda lectura. Bueno, no se ha dado nunca, pero puede darse. En política todo es posible, pero realmente ya los principales partidos pues acordaron unos temas de modificación de esta Constitución, un acuerdo político entre el Partido de la Liberación Dominicana, el Partido Reformista, que a nivel histórico nunca ha estado opuesto a lo que tiene que ver con la reelección o la repostulación, y el Partido Revolucionario Dominicano, la dirección del Partido Revolucionario Dominicano, con respecto a aprobar la modificación del artículo 124 y volver a restablecer la reelección por 2 periodos y nunca más. Nosotros vemos con preocupación lo que ha pasado ahí en la Cámara Legislativa, de algunos pronunciamientos de legisladores, porque nosotros entendemos que los legisladores deben ser los que más defiendan el sistema, ¿no? Y la imagen. Porque viven de la democracia. La democracia, decíamos antes, que ya está calificada por los psicoanalistas, de que los psicoanálisis, la gente, los especialistas, ¿no?, de la mente humana, de que uno de los elementos universales de la felicidad del hombre, porque ha habido tanta guerra y tiranía en las sociedades, que la democracia se convierte en el sistema más perfecto que tenemos ahora para administrar la sociedad.
Entonces, esos pronunciamientos no es un atentado contra la democracia y desacreditan la democracia de los propios legisladores. No, y hasta se incriminan los que lo denuncian. Yo creo que desde el punto de vista de la Cámara de Diputados siempre he propuesto eso. Nosotros somos 190 legisladores. La imagen de la Cámara de Diputados es la suma de la imagen de cada uno, del accionar de cada uno de nosotros, y aunque de verdad la Cámara de Diputados tiene de todo lo que implica la sociedad, porque es un arcoíris de representación de los diferentes partidos políticos, de diferentes profesiones, de diferentes estratos sociales, de diferentes clases sociales, porque la Constitución lo único que establece para ser legislador es tener 25 años, tener sus derechos civiles y políticos establecidos y pertenecer o ser inscrito por un partido político. Es decir, que ahí puede entrar cualquier tipo de persona que pueda ganarse la representación a nivel de una campaña electoral y llegar allá. Pero yo creo que la suma de la imagen de la Cámara de Diputados es la de cada uno de nosotros. En el caso de los legisladores que han denunciado lo que se ha visto dentro de la misma Asamblea y anteriormente también a la reunión de la Asamblea, yo creo que debe ser, para la imagen de la Cámara de Diputados, debe ser investigado. El mismo presidente de la Cámara, que era vicepresidente de la Asamblea en ese momento, pues le imputó a cada uno de los denunciantes, tanto a la honorable Minuta Báez Mirabal, que hizo denuncias, y Jorge Frías también, que ayer la reiteró, creo que en el día de ayer, pues que lo hagan a través de los mecanismos correspondientes que tiene la Cámara, la Comisión de Ética y Disciplina, y en el caso ya hacia afuera, pues la Procuraduría que investigue. ¿Por qué? Porque yo tengo cinco años en la Cámara de Diputados. A mí nadie nunca se me ha acercado para hacerme propuestas indecentes. Es decir, yo puedo indicar durante el tiempo que tengo como legislador que no he recibido ningún soborno, ninguna propuesta indecente y que he actuado de manera correcta. En el caso del legislador que hizo la denuncia y que la reiteró en el día de ayer, la pregunta sería ¿por qué a él se le acercaron? Es decir, esa es la pregunta que yo me haría como legislador. ¿Por qué a él? ¿Por qué no a los otros 189? Es decir, que de lo que se trata aquí es que nosotros, los legisladores, como parte formal del sistema de partido político, del sistema democrático, pues actuemos de manera correcta. Yo creo que incluso hasta la inmunidad parlamentaria no puede llegar a que un legislador pues se ceda en denuncias que muchas veces caen en la irresponsabilidad, porque nosotros en los 5 años que tenemos casi como legislador, la única vez que vimos votar de manera tan unánime una propuesta de un proyecto de ley fue cuando se aprobó el 4% para la educación. Es decir, ahí ningún legislador de ningún partido político se opuso a esa propuesta. Y en el sábado pasado, donde acuerdos entre las 3 principales fuerzas políticas, Partido Reformista Social Cristiano, Partido Revolucionario Dominicano, su bloque completo, y Partido de la Liberación Dominicana, votaron de manera unánime. Y la pregunta sería, el bloque del PLD, el bloque del PRD y el bloque del Partido Reformista, nadie osó como diríamos, violar la línea de su partido, es decir, todos votaron de manera unánime. Sin embargo, en el PRM, que es el que está haciendo la denuncia, 2 de sus legisladores violaron la línea partidaria, es decir, y aparte de eso, en el día de ayer vimos como de manera también irresponsable, su candidato presidencial del PRM dice que el Congreso es una inmundicia, donde hay 38 legisladores de su partido que son parte de esa inmundicia. Yo creo que la política, y más con dirigentes jóvenes como Luis Abinader, que tienen la misma edad que nosotros, deben medir sus palabras, porque hasta hace un tiempo, también hace algunas semanas, estaba cuestionando las estadísticas del Banco Central. Entonces, una persona que tiene proyección de futuro, que se ha convertido desde un punto de vista en el líder de la oposición de un partido minoritario, así yo le diría que Luis Abinader está aglutinando ser el líder de la oposición de las minorías en la República Dominicana, aunque como partido de oposición tiene su rol y su derecho de jugar su rol, pero debe medir muy bien lo que dice, porque al decir que el Congreso está lleno de inmundicia y todo lo que dijo en el día de ayer, pues también le salpica a sus 38 legisladores. No sé si expulsaron a los 2 que votaron por la reforma, y de cara al país, pues debe mostrar una imagen diferente, si es que su objetivo es llegar a la presidencia de la República. Ahora, dentro del rol de oposición, nosotros hasta eso debemos medir, hasta dónde nuestras palabras pueden después desacreditarnos por tener que recoger palabras que anteriormente nosotros vertimos sobre instituciones. Cuando don Juan, nosotros señalamos eso, porque cuando don Juan, cuando los medios de comunicación se cedían
contra el liderazgo político. Don Juan siempre le decía a los medios, no hagan eso, que ustedes viven de la democracia. Entonces yo creo que eso hay que decirle lo mismo a los legisladores. En los medios es lo que se llama la censura previa. Que ustedes viven de la democracia, si cerramos todo esto no van a poder hablar. Ingeniero, usted menciona hace un rato que los legisladores se acogen a su línea política, y esto lo vivimos cuando un día teníamos 22 votos y al otro día 32 en el Senado, y lo mismo ocurrió en la Cámara de Diputados, y así mismo vemos el tema de que se acusan a los legisladores de haber cometido actos de corrupción y aceptado muchísimas cosas por el tema de la reforma. Esta mañana decimos, pero ven acá, si esto hubiera sido así, no hubieran pasado la reforma con 183 votos, cuando lo requerido era 145, según pudimos ver en la pantalla el día de la votación. ¿Cómo es ese comportamiento interno de ustedes, de cada partido, cuando ven las alianzas por ejemplo, cómo ustedes ven las alianzas con los otros partidos para lograr esta reforma? Y lo mismo, ¿qué ustedes han podido percibir ya de estas alianzas? Por ejemplo, se habla de la alianza con el grupo de Leonel Fernández. Dice, no, que van a repetir los congresistas. Pero lo mismo lo vemos en el periódico de hoy, que dice que el acuerdo con el PRD obliga a repostularse a 41 diputados y 57 alcaldes. Háblenos un poco de estos acuerdos que no tienen que ver con la parte de las prebendas y esto, sino con los acuerdos políticos, que mucha gente lo ve mal. Nosotros decíamos, la política, creo que el fin es llegar al poder para poder hacer cosas y luego mantenerlo. Entonces, ¿cómo esto funciona? Mira, lo que se ha dado en los últimos días en esa alianza por vez primera entre el PLD y el PRD, dos partidos fundados por el profesor Juan Bosch, es lo que se ha dado últimamente desde el año 1994 hasta la fecha, que es una construcción de mayoría, una construcción de alianzas y de acuerdos que permita la gobernabilidad y tener un gobierno donde los problemas del país vayan siendo solucionados, los problemas de educación, de salud, de energía, de transporte. Nosotros hemos siempre, la prensa, la opinión pública siempre ha criticado la debilidad de los partidos políticos, sus divisiones, su fraccionamiento, la violación a su línea de autoridad, es decir, a lo que tiene que ver con sus organismos de dirección y sus organismos de disciplina. En el Partido de la Liberación Dominicana, durante mucho tiempo, hasta la última confrontación que hubo, que finalmente fue resuelto con este acuerdo político, es parte de la democracia, es parte de lo que sería la unificación de criterios dentro de la divergencia. Es decir, en los partidos políticos, ¿qué debe darse? Siempre hay ciudadanos que tienen forma de pensar diferente, y es correcto que pensemos diferente. Yo digo que donde 10 personas piensan iguales, 9 sobran. No, Marcela no tiene que pensar igual que yo, ni Rafael. Lo importante dentro de los partidos políticos para el sostenimiento de la democracia es la unificación de criterios, que nos pongamos de acuerdo en temas que realmente sean beneficiosos para el país, y aquellos en los que no se pueden poner de acuerdo, como es parte normal de la democracia y de las posiciones divergentes y la diversidad de opiniones, pues se van manejando paulatinamente. Pero yo creo que aquí ha habido un acuerdo político. Los acuerdos políticos son parte de la democracia. Primero hubo un acuerdo dentro del Partido de la Liberación Dominicana entre el expresidente Leonel Fernández, presidente del PLD, y el presidente de la República, Danilo Medina, para resolver un problema que había puntual después de la reunión del día 19. Luego vino un acuerdo con el Partido Revolucionario Dominicano, su bancada, porque lo que se ha expresado hasta ahora es el acuerdo en la bancada con respecto a la modificación de la Constitución, y el Partido Reformista, que nunca ha sido opuesto a la reelección, que de primer momento su vocero dijo que no iban a ser ni el tractor que avance hacia la modificación de la Constitución, pero tampoco la piedra o el obstáculo en el camino que la evite. Entonces, estos procesos de acuerdos entre los partidos políticos son necesarios, porque permiten incluso que hayan puntos de coincidencia y que se vaya trabajando sobre esos puntos. Se ha indicado de que el presidente Danilo Medina va a hablar al país después de la modificación de la Constitución, va a plantear un gobierno de unidad nacional, que eso es lo que yo estoy escuchando en toda la dirigencia política, es decir, que los partidos nos pongamos de acuerdo en los grandes temas y sobre esos grandes temas ir avanzando hacia su solución. En el 1989 se dio aquí un pacto con Balaguer, las centrales sindicales y los grupos comunitarios, estaba Virtud de Álvarez.
Y don Juan fue el que redactó ese pacto, el documento. Cuando a Balaguer le llevaron el pacto, que lo leyeron, dijo, pero ese documento fue redactado por una mano maestra. Dijo, porque se refería a Juan Bosch. Y cuando en el 90, al principio de los 90, cuando se dio la reforma económica, que el doctor Balaguer la introdujo al Congreso, a pesar de que veníamos de la posición de Bosch de que se vaya ya, sí, don Juan autorizó a sus legisladores a que apoyen esa reforma, donde estaba la tasa cero. La reforma tributaria. La reforma tributaria, todo eso se apoyó con... El Código Laboral. Sí, con un acuerdo con los partidos políticos, sí, que siempre ha habido acuerdo. Y en el 94 el Pacto por la Democracia. Lo único que este acuerdo implica ahora las candidaturas. Se dice ahora que se van a reelegir los legisladores que están, pero que se va a medir alguna gente en las provincias, en las comunidades, para ver quién en definitiva va a ir, independientemente del pacto. Eso es verdad. Porque hay rebeliones. Lo de reelegirse los legisladores es una expresión a media. Los legisladores están reservados, es decir, que lo que repostularse, ¿no? Sería repostularse. Si se le dio la posibilidad de evitar la competencia interna, que es lo que le llaman las primarias o las convenciones internas en los partidos, pero hacia afuera, cada uno de nosotros tiene que competir, jugar de nuevo, su papel, jugar su rol, buscar los votos, hacer su campaña electoral, porque hay que recordar que hasta prueba lo contrario o se modifique la ley, nosotros tenemos un voto preferencial, es decir, que para ser electo diputado, para que yo sea electo de nuevo diputado y sea reelecto, debo hacer una campaña igual que hice la campaña las dos campañas para llegar a ser diputado, que hice una campaña interna y una campaña externa, y a la vez que con el liderazgo, esos liderazgos locales que se están dando a través del voto preferencial, puede empujar la candidatura presidencial y la candidatura municipal, porque estamos hablando aquí que por vez primera en el país se va a dar una elección de triple arrastre. Si hasta el año 94 que se modificó la Constitución de la República, el arrastre era presidencial, es decir, el presidente de la República arrastraba todas las posiciones. Ahora van a haber 3 boletas, 3 urnas, es decir, 3 urnas y 3 conteos y 3 transmisiones, lo que implica que hasta tenemos que enseñar los partidos políticos a cómo votar por el alcalde que arrastra a los regidores, y que en el 2020 los regidores van a ser preferencial según la ley que aprobamos. Los diputados, marcar la cara del diputado que arrastra el senador, porque si vota por el senador no arrastra al diputado, y en la boleta A marcar la candidatura presidencial que arrastra al vicepresidente o a la vicepresidenta de la República. Es decir, que hay un proceso dentro de los partidos políticos que debe iniciar más complejo, donde hay muchas personas envejecientes con problemas especiales que debemos educar, debemos concientizar para evitar una gran cantidad de votos nulos. Nunca se había dado eso que se va a dar el 15 de mayo, que es el tercer mayo del año 2016. Va a haber muchos problemas en las elecciones con la forma de votar. Si la Junta no inicia rápido, hay que hacer los mismos partidos tienen que iniciar un trabajo de... Aunque la gente alguna vez está muy clara a la hora de... Desde ya yo estoy pensando en una boleta educativa para enseñar a la gente mía a votar en la boleta B, marcar por la cara mía y cómo votar por las otras dos, porque el proceso, como usted dice, puede ser complicado. Muchos votos nulos si no orientamos ni enseñamos a muchas personas que siempre han marcado una sola vez. Una vez fue una cieguita a votar en el 78. Dijo, dame la boleta de tal partido. No vamos a decir quién es para no hacerle daño, ¿no? Sí. Y se la dieron. Y así la rompió y se fue. Él ya sabía por quién no iba a votar. Vamos a hacer una pausa, ingeniero, si usted me lo permite. Volvemos enseguida. Continuamos con esta interesantísima entrevista con el ingeniero Tobías Crespo, que casi no hay ni que preguntarle, habla él solo, ¿verdad? Así me gustan los invitados a mí. Ingeniero, fuera de este tema de la reforma que creo que concluye esta semana, el Congreso ya tiene como 2 o 3 meses nada más, fuera de que aprobaron el día del merengue y unas cosas el otro día, el día de la reforma, que hay que trabajar promoviendo leyes. Usted siempre ha tenido iniciativas en el área, sobre todo del tránsito y de la unificación de las entidades o organizaciones de que depende el tránsito. Háblenos un poco de estas iniciativas. Sí, nosotros sometimos el 17 de agosto del año 2011 la ley de movilidad,
transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana, una ley que pretende, y ya está todo consensuado, unificar todas las instituciones que de manera caótica, dispersa y desorganizada pues tratan de dirigir el sector de la movilidad, del transporte y del tránsito. Pero ahí está la gente de las rutas, de la guagua, de los carros públicos. Ahí está todo. Esa es una ley general especializada en el tema del transporte, la seguridad. Nosotros fuimos director general de tránsito terrestre durante 6 años en el Ministerio de Obras Públicas, 2004-2010, y desde el año 2004-2005 empezamos a preparar un proyecto de ley y liderado en primer lugar por la OPRE, el ingeniero Diandino Peña en ese entonces, era parte de la política oficial del gobierno que se instalaba en ese momento, y luego retomado por la Comisión Nacional de Reforma, por el doctor Marcos Villamán. Presentamos en el inicio con un primer borrador que el expresidente Fernández sometió al Senado, perimió, porque precisamente cayó un senador de la oposición que no le interesaba que eso pasara, después de nosotros haber trabajado alrededor de 3 años, todas las instituciones. Luego vino la campaña electoral del 2008 y se volvió a retomar el tema, pero ya en un esquema de un Estado democrático y de derecho, basado en la nueva Constitución que se estaba gestando en ese tiempo. Entonces, de ahí produjimos otro borrador, que fue el que finalmente nosotros sometimos en el año 2011. La Cámara de Diputados, la Comisión Permanente de Obras Públicas, que ahora yo presido, es decir que aclarando, ya no somos vicepresidentes de la Comisión Permanente de las TIC, aunque sí presidente. Somos... Sí, presidente de la Comisión Permanente de Obras Públicas. Okay. Dejé la de la vicepresidencia de las TIC y miembro de la Comisión Permanente de Energía y Minas. En ese sentido, esa comisión durante más de 3 años hemos estado trabajando más de 3.000 horas, más de 450 reuniones de comisiones, vistas públicas. Hemos escuchado a todo el país, al CONE, la IRD, a NADIVE, a SOCIBU, todos los transportistas, no solamente de carga, sino de pasajeros urbanos, interurbanos, de taxi y hasta de motoconcho, instituciones que trabajan con la seguridad vial, con la educación vial, con las víctimas de accidentes de tránsito, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece a la organización, a las Naciones Unidas, pero también todas las instituciones oficiales, desde la OPRE, la AME, el CAR, la OTTTT, la DGTTT, la DGI, aduanas, el Departamento de Vehículos de Motor de Impuestos Internos, la Superintendencia de Seguros, la Liga Municipal Dominicana, es decir, todo lo que tiene que ver con el sector del tránsito. ¿Esa división pasaría a este organismo? Sí, se crearía el INTRAN, el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre de la República Dominicana, un organismo descentralizado, autónomo, con autonomía presupuestaria, financiera, adscrito al Ministerio de Obras Públicas, porque ya con la Constitución actual, todas las organizaciones que nosotros creemos desde el Congreso debe estar adscrito al Ministerio de Competencia, y el Ministerio de Mayor Competencia. Como DGI es de Hacienda, como aduana. Correctamente, nosotros no podemos estar creando ya instituciones, oficinas y direcciones que no estén adscritas a un ministerio, como parte de la política de reforma del Estado. Sí, cuando termine. Sí, entonces el Intran va a tener un consejo directivo que va a estar presidido por el ministro de Obras Públicas, otros ministros relacionados a la materia, y también tienen representación los transportistas, los representantes de los derechos de los usuarios de transporte, el sector empresarial organizado, la Liga Municipal Dominicana en representación de los 155 alcaldes y los 232 directores de distritos municipales. Y aparte de esta reforma que permite unificar todas estas instituciones y que el presidente de la República lo tiene priorizado. El presidente de la República le envió una carta al presidente de la Cámara, y dentro de los 8 proyectos de iniciativas priorizadas para este periodo legislativo, para esta legislatura, nuestro proyecto es el segundo. Ya nosotros tenemos el proyecto preparado, estábamos esperando la opinión de unos jueces, alrededor de 6 jueces que estuvieron por la Cámara de Diputados, que tienen amplia experiencia en la parte penal, en la parte civil y en los tribunales especiales de tránsito, y el proyecto va a ser sometido en las próximas 2 o 3 semanas, después que pasemos del tema que tiene prioridad, que es la reforma a la Constitución. Vamos a presentar el informe que estuvo en la comisión, en el hemiciclo en diciembre, y nosotros pues para hacer algunos ajustes pues lo retiramos. Después de 3 años, casi 4 años de discusión, el país va a tener esta ley que va a permitir transformar y modernizar
el país no tiene ley de transporte. República Dominicana no tiene y nunca ha tenido ley de transporte. Y la de tránsito hay que modificar. Y la de tránsito, esta ley modifica la ley 241, al final la modifica. Le pone y la cinturón de seguridad a los choferes. A todo el mundo, inclusive para el transporte escolar. Esa es una ley muy moderna, aprovechando los 10 años que hemos tenido en el sector, aprovechando legislaciones comparadas. A esta ley ha aportado muchos expertos en la República Dominicana que han trabajado en la OTTT, que han trabajado en la OPRE, en la UNATRATE, en la AME. Es decir, que ya esta ley es parte de la inteligencia colectiva, no solamente de nosotros con la experiencia como legislador, sino también de una gran cantidad de instituciones y de personalidades que han trabajado. Tuvimos una experta argentina con más de 27 años en proyectos de modernización en Argentina, en Chile, en Panamá, que nos dio asesoría durante 3 meses y le dio la forma ajustada a la Constitución, a la planificación urbana, a la planificación sectorial. Y yo creo que con este proyecto nosotros aspiramos como dirigente político, y más que como dirigente político, como ciudadanos, como servidores públicos, de aquí a 10 o 15 años ver otra República Dominicana, porque se dice que según está organizado y desorganizado el tránsito y el transporte en un país, así mismo está su sociedad y sus instituciones. Incluso cuando un turista viene de fuera, que ve eso que nosotros estamos viendo en las vías públicas, ese salvajismo, esa falta de control, esas violaciones de manera reiterada, pues así mismo ve cómo está el país. Hacía una seña Rafael Grullón, este proyecto apuesta mucho a la educación. Nosotros estamos poniendo en el proyecto de ley que la educación vial sea incluida en los 3 niveles de la educación. En la educación inicial, ya que ahí están las estancias infantiles, en la educación básica y en la educación media, para nosotros aspirar a una nueva generación de ciudadanos más conscientes, porque yo creo que nosotros fuimos creados, como decía el profesor Juan Bosch, que árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Nosotros nunca nos educaron en la parte de educación vial, de conciencia vial, de respetar las leyes. Ya hay países que tienen en sus libros de texto, en cada uno de los niveles, los contenidos y han podido avanzar. Y esos son los países que han logrado llevar los índices de accidentes de tránsito a un promedio de 8 por cada 100.000 habitantes. Nosotros, según... aquí nosotros tenemos las estadísticas últimas que dio la OPS, la OMS, daba la cifra astronómica de 41.7, aunque han habido discusiones con AMEDE que son 26, 27, pero todavía 27 está por encima de la media de América Latina, que son 16 por cada 100.000 habitantes. Si nosotros en República Dominicana lo que está pasando en las vías públicas es una verdadera epidemia, una masacre que se está llevando a nuestros jóvenes en edades desde los 14 a los 29, 30 años. Y cuando tú ves las estadísticas de los accidentes que mueren 3, 4, 5, por lo general hay 4 o 5 jóvenes, la mayoría son jóvenes y personas que son jóvenes maduros y maduros jóvenes que son el sustento económico de su hogar, que tal vez ya tienen hijos que estaban estudiando y lo que se llama el hábito, las expectativas de años de vida que pierde el país, la inversión que hizo su familia y que hizo el Estado al perder esos ciudadanos, pues no se recupera. Incluso nosotros ayer, en el día de ayer, hubo el director de los servicios regionales de salud, explicó que ya nosotros lo teníamos esos datos a mano, de que el país invierte alrededor de 50.000 millones de pesos todos los años en los costos para atender las víctimas de accidentes de tránsito, solamente en el sistema de salud. Es decir, esto representa alrededor del 1.5 del Producto Interno Bruto, 1.5 al 2%. En los países desarrollados se invierte el 1%. ¿Pero por qué? Porque estos países tienen políticas públicas definidas, tienen planes estratégicos de seguridad vial, tienen planes de educación, se respeta la ley, hay sanciones a los violadores, pero en un país donde del 100% de las multas, solamente, y lo dice no solamente la MES, sino la Procuraduría, solamente se puede cobrar el 3%. El otro 97%, el Estado le está mandando un mal mensaje al país de que no hay un sistema de consecuencias, y eso debe ya paralizarse. Yo creo que las medidas que ha tomado la Procuraduría, que creo que escuché al Tribunal Constitucional diciendo que esa es una medida que es violatoria, de que el que no pague la multa no tenga la certificación de no antecedentes, yo creo que debemos ir viendo la forma en la cual todos los ciudadanos paguemos la multa, porque a lo que no nos cuesta en el bolsillo, pues vamos a seguir violando de manera reiterada y salvaje. Yo creo que si no hay un sistema de consecuencias, de sanciones, de pago de la multa, nosotros vamos a seguir con esta epidemia viendo ciudadanos destrozados en pedazos, condenados en ciertos hospitales por falta de clavos, o si no en la casa,
como vegetales, y donde los ingresos que deben ser para el sustento económico, alimenticio y de salud, se le va a toda una familia tratando de atender a una persona que queda postrada en una cama o, por qué no, en una silla de ruedas. Este programa va para Estados Unidos. Sí, así. Eso hay que decirlo, porque que ya te ve a través de Miami para todo Estados Es Unidos. decir, que nos están viendo de fuera. Sí, y yo creo que hay que comenzar por lo simple. Hay que hacer una campaña para que la gente vaya en el carril. Como nosotros vemos en los países desarrollados. Mire lo que ha hecho Obras Públicas, una cuestión simple. Ya yo, para cruzar la Kennedy, bajo ahí y doblo para coger para Colombia un retorno. Es una cuestión simple, sí, pero, y mira todos los problemas que ha resuelto. Sí, pero hay mil cosas que se pueden hacer. Y te previene de accidentes. Cuando tú tienes un retorno protegido, claro, en una autopista Duarte, en la autovía, por ejemplo. Vamos a hacer una campaña para que vaya por el carril la gente. ¿Cómo es se que llama? muchas de las soluciones son simples. Sí, el Simple. problema se ve complejo. Eso pero arregla hay la cosas mente. puntuales que son simples. ¿Cómo se llama el nuevo organismo que se crearía con la El ley? Instituto Nacional de Tránsito y Intran. Transporte Terrestre, Intran. Esta mañana Rafael Grullón hizo la propuesta de que había que sacar de salud pública de frente a obras públicas. Ahí es que van a instalar el nuevo organismo. No. Claro, ya ahí no se todo puede lo que entrar, ahí obra lo que hay es pública. hacer apartamentos para la clase media. Señores, Traer las oficinas para acá, para se el centro de terminó la el ciudad. programa. Ingeniero Tobías Crespo, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarnos y agradeciendo de nuevo esta invitación. Bueno, nos vemos entonces mañana con ustedes cuando comience otro síntesis. Bye bye.